tardes, días, noche, sea la hora que sea que me estén escuchando. Otra vez soy yo, Salvador Di Mayuga. En esta ocasión vamos a hablarles un poco de lo que es la etapa del gótico, vaya. Pues principalmente quería decirles que, vaya, la pintura gótica es una de las expresiones del arte gótico, que pues no apareció hasta alrededor del año 1200, es decir, casi 30 años después del comienzo de la arquitectura y la escultura gótica. La transición del románico al gótico es muy imprecisa y no hay un claro corte, la verdad. Y podemos ver los comienzos de un estilo que es más sombrío, oscuro y emotivo que en el periodo previo. Que pues esto es al principio del siglo XVIII, ¿no? Bueno, la característica más evidente del arte gótico es su naturalismo cada vez mayor frente a las simplificadas e idealizadas representaciones del románico. Esto pues se considera que esta característica surge por primera vez en la obra de los artistas italianos de finales del siglo XVIII y que marcó el estilo dominante en la pintura europea hasta el final del siglo XV. La pintura gótica además se aproxima a la imitación a la naturaleza, que será el ideal del Renacimiento, incluyendo la representación de paisaje. No obstante, sigue siendo poco usual, la verdad. Bueno, en el gótico, en correspondencia con las nuevas tendencias filosóficas y religiosas, esto es recuperación de la filosofía de Aristóteles a través del averroísmo, del humaísmo de San Francisco de Asís, pero bueno, se tendió a aproximar la representación de los personajes religiosos, o sea, los santos, los ángeles, la Virgen María, Cristo, etc., en un plano más humano que divino, dejándole demostrar emociones y sentimientos, como placer, dolor, la ternura, el enojo. Esto rompiéndole el hieratismo y formalismo románico. Continuando un poco con esta charla, quería hablarles también del bizantino, ¿no? Este se denomina arquitectura bizantina al estilo arquitectónico que estuvo vigente durante el Imperio Bizantino, o sea, el Imperio Romano de Oriente. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente del siglo V. Bueno, por lo que respecta al marco geográfico en el que se produce el estilo arquitectónico bizantino, este coincide en líneas generales con la extensión geográfica del Imperio Bizantino, con lo que fue cambiante en el tiempo en razón de las circunstancias históricas y políticas de dicho reino a lo largo de los más de 10 siglos de vigencia de dicho estilo. No obstante, las zonas de mayor presencia de la arquitectura bizantina se corresponden con los territorios de las actuales Turquía y Grecia, sin olvidar Bulgaria, Rumania y amplias partes de Italia, junto con Siria y Palestina. La arquitectura bizantina mantuvo varios elementos de la arquitectura romana y de la paleocristiana oriental. Esto como son los materiales de ladrillo y piedra, precisamente para revestimientos exteriores e interiores de mosaico. Y esto pues arquerías de medio punto, columna clásica como soporte, etc. Puesto haber hablado del gótico y el bizantino, también está lo que es el arte románico. Y pues la escultura románica se inserta en general dentro de las metas artísticas del movimiento del arte románico, incluida la comunicación entre las iglesias católicas y entre los fieles, como son monjes, y dinastías califales de la época, lo que es el reino de Dios en la tierra y el templo. Así, la escultura tuvo una estrecha relación con la arquitectura, insertándose como un elemento complementario, y se dedicó principalmente a las enseñanzas
de las escenas bíblicas con relieves de piedra que fueran comprensibles para los creyentes laicos. Esta actividad se desarrolló entre el siglo XI y el XII, en correspondencia con las diferentes partes de Europa del siglo XII o la primera mitad del siglo XIII. La escultura románica, sin llegar a desenvolverse con la perfección de la arquitectura, siguió los mismos pasos y evoluciones de la escultura griega, contribuyendo a su formación y desarrollo a las mismas causas que para la arquitectura. Por lo mismo, hubo de ser componentes suyos los elementos romanos con los septentrionales, bizantinos, persas de la dinastía sasánida y árabes como lo son de la arquitectura. Se inspiraba con frecuencia en los dibujos y figuras de los códices regionales y de los tapices vendidos del oriente. Abraza el desarrollo, que pues no tiene, de esta cultura del siglo XI y XII, con sus antecedentes carolingios del siglo IX, introduciéndose en buena parte del siglo XIII y paulatinamente da lugar a la gótica, sin que la separe de esta una línea perfectamente divisoria. Y bueno, esto es básicamente una parte más de esta su transmisión favorita. Yo fui Salvador Di Mayuga, y que tengan muy buenos días, tardes o noches, no importa la hora en la que esté escuchando este podcast. Muchas gracias por su atención.